los cuerpos geométricos. Vamos a iniciar. Los cuerpos geométricos son figuras tridimensionales con anchura, altura y profundidad, tales como los poliedros, los prismas, los icosaedros y las esferas. Además, hay que tener en cuenta que las figuras geométricas o cuerpos geométricos son figuras geométricas de 3 dimensiones. Vamos a iniciar conociendo la clasificación de la misma, la cual se puede distribuir en 2. En número 1 tenemos los poliedros y como número 2 tenemos las superficies de revolución o cuerpos redondos. Vamos a conocer los poliedros. Son cuerpos geométricos de 3 dimensiones cuyas caras son polígonos. Las partes fundamentales de un poliedro son las caras, son los polígonos que lo delimitan. Las aristas son los lados en los que concurren 2 polígonos. Y los vértices son los puntos de unión de varias aristas. Ahora vamos a conocer la subclasificación de los poliedros. Iniciaremos con los poliedros regulares. Un poliedro regular es aquel que sus caras son polígonos regulares y son todos iguales, al igual que sus aristas. Continuaremos verificando la división de los poliedros regulares y estos son 5. Como número 1 tenemos el tetraedro. El tetraedro regular es un polígono cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales. Como número 2 tenemos el cubo o hexaedro regular. El cubo es un poliedro regular compuesto por 6 cuadrados iguales. Como número 3 tenemos el octaedro. El octaedro es un poliedro regular donde la superficie del cual está constituida está compuesto por 8 triángulos equiláteros iguales. Como número 4 vamos a conocer al dodecaedro. El dodecaedro es un poliedro regular formado por 12 pentágonos regulares iguales. Y como número 5, pero no menos importante, tenemos el icosaedro. El icosaedro es un poliedro cuyas caras son 20 triángulos equiláteros iguales. Ahora vamos a continuar conociendo los poliedros irregulares. Los poliedros irregulares son poliedros cuyas caras son polígonos y no todos son iguales. Ahora vamos a continuar conociendo el prisma. Son aquellos poliedros cuya superficie está formada por 2 caras iguales y paralelas, llamadas bases, y cuyas caras laterales son paralelogramos. Los prismas se clasifican según ciertos criterios, la mayoría referentes a la forma de su base. Continuaremos entonces conociendo la clasificación de los prismas por el número de aristas que tienen y estos son. Como número 1 tenemos el prisma triangular. Un prisma triangular es un prisma cuyas bases son triángulos. Como número 2 tenemos el prisma cuadrangular. Un prisma cuadrangular es un prisma cuyas bases son cuadrados. Como número 3 tenemos el prisma pentagonal. Un prisma pentagonal es un prisma cuyas bases son pentágonas. Como número 4 tenemos el prisma hexagonal. Un prisma hexagonal es un prisma cuyas bases son hexágonos. Ahora estaremos conociendo las pirámides. Se conoce como pirámide aquel poliedro irregular cuya superficie está formada por una base que es un polígono cualquiera y caras laterales triangulares que confluyen en un vértice que se denomina ápice o vértice de la pirámide. Vamos a continuar conociendo que las pirámides tienen tantos triángulos en las caras laterales como aristas tiene la base. Ahora vamos a ver las pirámides y su clasificación.
la cual se puede subdividir en 5 tipos. Iniciemos. Como número 1 tenemos la pirámide triangular. Es una pirámide que tiene un triángulo de base, por lo tanto estará compuesta por 4 caras, la base triangular y 3 triángulos que confluyen en el ápice de la pirámide. Vamos a ver la subclasificación número 2. En la parte número 2 tenemos la pirámide cuadrangular. Es una pirámide que tiene un cuadrilátero de base, por lo tanto estará compuesto por 5 caras, la base cuadrangular y 4 triángulos que confluyen en el ápice de la pirámide. Continuemos con la número 3. En la número 3 tenemos la pirámide pentagonal. Es una pirámide que tiene un pentágono de base. Está compuesto por 6 caras, la base pentagonal y 5 triángulos que confluyen en el ápice de la pirámide. Como número 4 tenemos la pirámide hexagonal. Es una pirámide que tiene un hexágono de base. Está compuesta por 7 caras, la base hexagonal y 6 triángulos que confluyen en el ápice de la pirámide. Y como número 5, pero no menos importante, tenemos el tronco de pirámide. Está formado por el sólido inferior resultante de seccionar una pirámide con un plano intermedio y paralelo a su base. Pero además, podemos decir que este es un poliedro formado por 2 caras paralelas, que son las bases, y varias caras laterales, que son trapecios. Ambas bases tienen el mismo número de lados y tienen tantas caras laterales como lados tienen sus bases. Ahora vamos a continuar conociendo la segunda clasificación de los cuerpos geométricos. Y vamos a conocer entonces a las superficies de revolución o cuerpos redondos, los cuales son las figuras geométricas generadas por el giro de una figura del plano alrededor de un eje. Estas se clasifican en las siguientes. Como número 1 tenemos la esfera. Es el conjunto de puntos del espacio tridimensional que equidistan de un punto definido como el centro de la esfera, o lo que es lo mismo, es la figura geométrica descrita por un semicírculo alrededor sobre su diámetro. Como podemos ver en la figura, tenemos el semicírculo. La parte número 2 de esta subclasificación se conoce como cilindro circular. El cilindro circular es la figura tridimensional que se forma cuando una recta llamada generatriz gira alrededor de otra recta que queda fija llamada eje. Esto se puede mostrar con este punto. Vamos a concluir con la figura número 3, el cono. El cono recto es la superficie de revolución generada por hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Llamamos base al círculo inferior del cono y G a las generatrices que se unen en el vértice del mismo. Ahora,